Efesios capítulo 1, versículo 3. Cuando ustedes lo tienen, me dicen amén. And when you have it, you say amen to me. I want to speak today about the perfect sacrifice. Hoy quiero hablar sobre el propósito del sacrificio. Perfecto. Quiero decirles que Cristo I want to let you know that es Christ el perfecto sacrificio. is the perfect sacrifice. Muchos están conscientes A lot of there's que conscience estamos en una etapa that we are in a point de cumplimiento. of accomplishment. Dios está cumpliendo su palabra. God is accomplishing His word. Dios está cumpliendo, como dice la Escritura, God is cielo y accomplishing. tierra pasará, pero Earth and mi heavens palabra no pasará. Will go, but my word will not go. Y uno de los puntos más importantes And one of the points most important es que nuestro presente, is that our present, nuestro futuro, our future es el pasado de Dios. is the past of God. Todas las cosas por Él fueron hechas. All of the things by Him were made. Para Él fueron hechas. For Him they were already made. Muchas veces nosotros nos frustramos But a lot of things we get frustrated, y muchas veces nosotros decimos, and sometimes we say, ¿por qué Jesús murió tan joven? why is it that Jesus died so young? Pero no entendemos cuál era el propósito But we don't understand what was the purpose por el cual Él había venido al mundo. or why He came to this world. La Biblia dice And the Bible que says para eso había venido, that that's what He came for, para morir. to die. Ahora, escuche esto, And now listen to this. algo que es muy sorprendente. Something that is very Yo le decía el surprising. jueves pasado I was talking about it last y le Thursday decía el domingo pasado and talking about it last que Sunday, Jesús that Jesus no tuvo temor. was not afraid. Oiga bien, Listen, Él sabía a dónde iba. He knew where He was going. Él sabía para qué había sido preparado. He knew what He was prepared for. Él sabía cuál era su propósito. He knew what was His purpose Él for. cumplió el tiempo que tenía que He cumplir. accomplished the time He had to No se detuvo accomplish. ni un minuto. He did not stop for a En minute. cada paso que dio, In every step that He Él dio gave, pasos firmes. He was firm. Él sabía a dónde iba. He knew where He was going. Él sabía de dónde venía. He knew where He came from. Pero mire qué importante. But see how important it Él is sabía que su tiempo that He knew that His time, era corto. it was short. Y en cada cosa que hacía, And that everything He used to Él make, le daba cumplimiento a una palabra. He gave accomplishment to a word. Pero hay algo muy importante. But there is something very Muchas de las important. personas dicen, A lot of people say porque fue cortado de la tierra de los vivientes, como Because he dicen los profetas, He was counted here on the land of the living siendo un saints. joven. Being young, Pero Él vino a cumplir but He came here to el accomplish propósito. the purpose. A Él la muerte no lo sorprendió. That was not a surprise to Him. De hecho, cuando Él ora en Getsemaní When He prays in the Gethsemane, y Él dice, He says, Padre, Father, pasa de mí esta copa, give out this cup from me. está hablando su humanidad, He's talking about humanity. porque Él sabía lo que iba a sufrir. Because He knew what He was Él going ya to suffer. sentía el peso del pecado de la humanidad. He already felt the sin of all the Y people Él on top estaba of por Him. ser expuesto And He was to be a la exposed carga del pecado del mundo entero, of all the sin from the whole caería world, sobre Él, that it will be upon y Him. entonces And then Él iba a tener que redimir al pueblo He was going to redeem the con su nation sangre. by His blood. Y Él sabía que iba a ser doloroso. And He knew it was going to be painful. Y Él hizo esta oración. And He did this prayer. Padre, Father, pasa de mí esta pour copa, out this cup from me. pero no se haga mi But voluntad, don't let it be my will, sino la tuya. but yours. ¿Por qué? Why? Porque Él sabía para lo que había venido. Because He knew what He came for. La muerte no lo podía That sorprender. that couldn't surprise Him. ¿Por qué? Why? Porque Él ya estaba muerto. Because He was already dead. Usted vio que yo les dije la semana pasada, You see that I told you last week? el cordero que fue inmolado desde el principio. The lamb that was slain since the beginning. En Génesis ya estaba el cordero inmolado. In Genesis, the lamb was already slain. Ya estaba el cordero It sacrificado. was already sacrificed. Quiere decir que Dios no hace equivocaciones. This means that God never is wrong. Ahora mire esto. But now look at this. Cuando un muerto When a dead lo person amenazan con morir de nuevo, is about to get offended by being ¿qué dead miedo again, puede tener? but what afraid could he have? Él ya estaba muerto. He was already dead. Por eso dice la Escritura, That is why the scripture says, escuche bien, listen, yo soy el que estaba muerto I am the one that was y dead vivo and live por los siglos de los siglos. for always and always. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Yo soy el que estaba muerto I am the one that was y dead vivo and now lives por los siglos de los siglos. forever and ever. ¿Por qué? Why? Porque la muerte no lo pudo retener. Because the dead couldn't stop him. La muerte es un principado que That vive the- en la tierra That there is just a principle on this earth que entró a través del pecado. that came inside by the sin. Y cuando nosotros entendemos And when we understand que todos nosotros that
all of us vamos a ser expuestos a eso, will be exposed to that, pero but Cristo vino a redimirnos Christ came to redeem para us que la muerte eterna so that eternal no death opere en nosotros. wouldn't come upon us. Por eso quiero leer Efesios capítulo 1, And what is when I read Ephesians chapter versículo 1, 3. verse 3. Cuando todos lo tienen me dicen amén. And when everyone had it, you say amen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, subráyelo. Verse 7. Y eso quiero que lo subraye. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué? Ayúdenme por favor. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Diga conmigo, estamos en un tiempo de cumplimiento. Say with me, we're in a time of accomplishment. Pero dígalo con ganas, But hermano. say Mire, it loud. ahora mismo hay gente en Argentina que nos está viendo. There's people in Ahora Argentina mismo hay watching us gente en right now. México que nos está viendo. All Ahora mismo hay world. gente en República Dominicana que People nos in está Dominican viendo. Republic. Ahora mismo hay gente en Colombia que nos está viendo. People in Vamos a Colombia darle un watching us. aplauso Give a al big Señor. hand of applause. Amén, le damos la bienvenida a todos. We want to welcome you all. Escuche bien, And listen, hay algo muy importante. there is something very Tiempos de important. cumplimiento. Times of accomplishment. Tiempos de cumplimiento. Times of accomplishment. No es para sorprendernos, It's not to surprise no es us. para asustarnos, It's not to scare us. pero tenemos que entender But we need to understand que esto es el cumplimiento de lo que ya había sido escrito. this is the accomplishment of what already has been written. Ahora nosotros And now us estamos protagonizando are protagonizing una historia a story que fue escrita hace miles de años. that was written thousands of years Pero ago. ellos But them, estaban protagonizando they were protagonizing la historia the story cuando la escribieron. when they wrote it. Ellos no la vieron, They couldn't see it, pero la escribieron. but they wrote it. Nosotros no la escribimos, We didn't write pero it, la damos but cumplimiento. we gave it into ¿Cuántos accomplishment. están acá en esta noche? How many of you are here this Por eso, en night? tiempos de That is cumplimiento, what the time of accomplishment. Dios está despertando el Espíritu de Dios That is waking up the spirit sobre of God sus hijos over His para children entender to understand a Cristo Jesús, to Jesus el Christ perfecto sacrificio that the perfect que sacrifice nos dio a nosotros that they gave to us acceso access a las cosas to celestiales, the heavenly que son things mucho más valiosas that is more que las weighted cosas than terrenales. the things that are here. Escuche bien, Now listen, usted en la tierra you here in puede earth, recibir inteligencia, you can have usted en la intelligence. tierra In earth, puede recibir dinero, you can have money. usted en la tierra Here in earth, puede recibir felicidad, you can receive happiness. pero usted en el cielo But you in the heaven no va a ser inteligente, will not be va a tener intelligent. sabiduría. You will have wisdom. Hay gente inteligente There's people que intelligent no es here sabia, that is not que se wisdom. divorcian, They get divorced. que tienen problemas, That have problems. que andan en pecado. That are in sin. ¿Por qué? Why? Porque la sabiduría es mayor que la inteligencia. Because the wisdom is better Y than si alguno intelligence. quiere sabiduría, And if anyone wisdom, pídasela a Dios, they dice need la to ask Escritura, it to God. That's what el the cual scripture será says. amplio en dársela. In which they will give it to you. Pero pida con fe, no dudando, But you need to ask with faith, not porque el doubting. que duda Because those that no doubt espere recibir don't nada. expect anything. Hermanos queridos, Dear brother of mine, es bueno prepararse. it's good to get prepared. Tenemos que ser We inteligentes. need to be intelligent. Tenemos que estudiar y prepararnos. We need to study and get Pero lo más prepared. importante But the most es important poder thing entender is to be able to understand cómo llegar a Dios. how to get to God. Entender To que el understand principio de la the sabiduría principle of the es el wisdom temor al Señor. is to have fear of God. Y que si yo continúo pecando And that if I continue solamente sinning, porque la gracia de Dios está sobre mí, just because the grace of God is lo over único me, que estoy all haciendo that I'm
doing es detener el mover de Dios en is mi vida. just stopping the movement in God of my La life. resurrección del Señor, From the resurrection of the la Lord, muerte del the Señor, death of the Lord tenía un propósito. had a purpose. ¿Por qué? Why? Porque antes de la gloria Because before the glory, estaba el sacrificio. there was the sacrifice. Antes de la gloria Before the glory, estaba la muerte. there was the death. Pero después But after, venía la gloria. the glory Y came. tal vez tú te encuentras And maybe you are en un momento difícil, in a difficult en un moment, momento de angustia, in a moment of en fear, un momento de escasez, in a moment of en poverty, un momento de dificultad, in a moment of en un difficulty, momento de in a persecución. moment of Pero Dios persecution. te dice en But esta God- noche, but God says to you tonight, recuerda que yo remember soy la propiciación, that I am the propitiation pecado. of the sin, pero no para que sigas siendo pecador, but not for you to keep being sino a para sinner. perfeccionarte, God will perfect como you, dice la Escritura, like the scripture en says, la santidad, in the same para que healing, nosotros como hijos de Dios to us as children of God podamos establecer can establish su reino His kingdom aquí en la tierra, here on y el earth. sacrificio perfecto The perfect sacrifice nos limpia de todo pecado. that cleanses us from all sin. Vamos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? How many of you can say glory to the Lord? Romanos capítulo 5, Romans chapter 5, versículo 12, verse 12. dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire esto, Look at this. Dios God, hace esto. this is what He does. Por eso, como Adán es la semilla de la humanidad, Like Adam is the seed of humanity. diga conmigo simiente, Say with me the seed. semilla. Como Adán es la semilla, Like Adam is the seed. cuando él pecó, When he sinned, ¿sabe qué hizo? you know what he did? Todos los que venían después Everything that came after ya eran pecadores. were already sinners. Why? ¿Por qué? Porque salieron de él, Because they came from him. porque estaban dentro de él. Because they were inside of him. Multitudes, Multitudes. multitudes, Multitudes. miles, Thousands. sin hacer nada, Without doing anything. solamente naciendo, They were just born. ya nacen pecador. They were already born ¿Por sinners. qué? Why? Entonces, Thereof, Dios God envía a su Hijo sent His en Son una nueva simiente. into a new seed. Ya no una simiente corruptible, Not a corruptible seed. ya no una simiente de hombre, Not a seed of a man. sino una simiente de Dios. But a seed of God. Para que así, So like that, oh my God, versículo Dios mío. 14, verse 14. dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero, versículo 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesus Christ. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Versículo 16. Verse 16. Y con el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Verse 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Versículo 18. Verse 18. Así que, como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Verse 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Escuche esto, así también la gracia reine por la justicia. Escuche. Listen. Por la obediencia de uno, By the obedience of ahora one, todos nosotros now all of somos us are justificados. justified. Vamos, denle un aplauso al Señor. Give a big hand of applause to the Lord. El Señor The Lord se hizo obediente hasta la muerte. was obedient to the death. ¿Por qué? Why? Porque en Él
Because in him, ahora now, nosotros we somos una nueva criatura, are a new creature. no engendrados de hombre Not from man ni de voluntad humana, or human will, sino engendrados de Dios but from God y de voluntad de and Dios. from God's will. Pregunto, Now I ask, ¿qué es la voluntad de Dios? what is God's will? Es el deseo de Dios Is the wishing of God para cada uno. for each and all of us. La voluntad de alguien The will of someone es su deseo. is their own wish. Y cuando nosotros queremos conocer el deseo de Dios, And when we want to know the wish of debemos God, acercarnos a Él. we need to get close to him. El deseo de Dios no es condenarnos. The wish of God is not to El condemn deseo us. de Dios no es vernos en el infierno. It's not to see us in hell. El deseo de Dios no es vernos a nosotros humillados. It's not to be humiliated. ¿Qué padre quiere ver a su hijo humillándose para que le dé algo? What father wants to be humiliated by his son? ¿Qué madre quiere tener a su hija Or what- humillándose para darle algo? Or what mother wants to have a daughter El humiliated? deseo de Dios, la voluntad de Dios The es will of que God tú permanezcas bendecido. is that you can stay in blessing. Para eso Él vino a este mundo, That is why he came to this world, para adoptarnos como hijos, to adopt us as para children, revelarnos al to Padre, reveal us the Father, porque no había nadie que pudiera cumplir la ley. because there was no one that could accomplish No había the law, nadie que pudiera hacer la voluntad perfecta. no one that could do the perfect will. Y mire qué pasa. And see what happens. El hombre perfecto, The perfect man, limpio, clean, sin pecado, with no sin, viene al mundo, came to this world viene como hombre like a man y muere en esta cruz, and dies in this cross, entregado en manos de pecadores. turning himself into ¿Sabe sinner qué me hands. dice eso? You know what this tells you? Que tengo que volverme loco That I need to get crazy por hablar de Él. to speaking about him. Porque yo estaba condenado a la muerte. Because I was condemned to the death, Yo estaba condenado al infierno. was condemned to hell, Yo estaba condenado a prisiones de was oscuridad. condemned to his Pero un humanity. día, But one day, esa sangre the preciosa precious blood que Él derramó en la cruz that he poured in the cross me hizo libre. made me free. Me hizo libre. Made me free. Y ahora And now, he nacido, I am born, así como usted ha nacido, just like you have been born, no de voluntad humana, not from a human will, sino de voluntad divina, but from a divine will, voluntad eterna. eternal Por eso, voluntary. querido hermano, That is why usted tiene que entender you need to understand que Jesús that Jesus es el sacrificio perfecto. is the perfect sacrifice. No hay otro. There is no other. El versículo 21 dice, Verse 21 says, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, la desobediencia de Adán, now this disobedience of Adam, mire que no dice de Eva, ¿eh? see, it doesn't say from Eve. Hello. Mujeres, Women, sean sabias, be wisdom. ayuden a sus esposos a tomar buenas decisiones, Help your husband make good decisions. que no hagan la voluntad de ustedes, sino So that- la de Dios. So they won't do your will, but God's Sean will. temerosas, You need to be feared, porque mire que la cabeza va a pagar el precio. because see that the head will pay the price. Acá está contando el pecado de Adán, no de Eva. Here is counting the sin of ¿Y sabe Adam, por qué cuenta el pecado de Adán? not Eve's. And you know why he does Yo that? quiero que abran bien los ojos, I want you to open your eyes. porque Eva Because Eve no fue formada por Dios, was not formed by God. por tanto, Dear oath, a Eva no se le entregó la tierra, they didn't give the earth to Eve. ni a Eva tampoco se le entregó la responsabilidad, They didn't give the responsibility to Eve either. pero Adán sí. But they gave it to Adam. Ahora, cuando Adán Now when Adam es formado, is formed, Eva salió de Adán. Eve came out from Adam. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Pero Adán But Adam salió de Dios came out from God por el soplo de su espíritu. by the whistle of his spirit. Fíjese que a Eva See that Eve no tuvo que soplar sobre ella. didn't have to blow over her. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Porque la vida de Adán Because the life of Adam le dio vida a Eva. gave life to Eve. Pero mire esto, But look at this. cuando la mujer se equivoca, When the woman is wrong, se puede solucionar. maybe you can get a problem ready. Pero cuando el hombre se equivoca, But when the man gets wrong, está introduciendo iniquidad y pecado a muchas generaciones. it's introducing iniquity and sin to a lot of No generations. estamos diciendo que la mujer tiene que hacer lo que quiere porque no le será contado. We're not saying that the woman can do whatever she Porque wants. tanto el hombre como la mujer tendrá que dar cuenta a Dios. Because just like the man and the women will give everything ¿Cuántos to están acá en God. esta noche? How many of you are here tonight? Pero lo que estamos diciendo But what we're saying es que nosotros, is that us,
como hombres, As men, tenemos una gran responsabilidad. we have a big responsibility. Por eso la Biblia That dice is what the Bible says. que Él visita That he visits la maldad the badness de los padres of the fathers a los hijos to the children, hasta la tercera y cuarta generación. third, fourth generation. Quiere decir de que ataduras, And this means that cadenas, all things, chains, iniquidad, iniquities, pecado sins se transfiere. transfer. Pero también dice, But he also says, y haré misericordia and I will do mercy a millares for those a causa de tu obediencia. thousand a cause of my obedience. Nuestra obediencia Our obedience, ya está bendiciendo a mis nietos. it was already blessing my children. ¿Y sabe una cosa? And you know something? Mi obediencia My obedience no va a bendecir a mis nietos, will bless sino va a my bendecir a los grandchildren nietos de mis nietos. and also the children of my grandchildren. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Es por eso And that is why que ser obediente that to be obedient no es una opción, is not an option. es una obligación. It's an obligation. ¿Por qué? Why? Porque después vamos a ver a nuestros hijos Because after that we're going to see our sufriendo, children suffering endeudados, in debts, trabajando igual que nosotros, working just like us, luchando para ganar un peso, fighting to win a penny, inmigrando de un lado para el otro. migrating from one place to another. Nunca tienen una raíz. They never have a seed. Están acá y se quieren ir allá. They're here and they want to be over Están allá there. y quieren venir para They're acá. over there and they want to come back ¿Por here. qué? Why? Porque los padres hicieron lo mismo. Because the parents did the same thing. Pero en Cristo, But in Christ, el varón the perfecto, perfect man, como dice más adelante en Efesios capítulo 4, this is in Ephesians chapter 4, para que todos lleguemos a la medida y a la estatura so we can have the same de un exact varón measurement perfecto como Cristo. of a perfect man like Christ. Él es perfecto. He is perfect. Su sacrificio es perfecto. His sacrifice is perfect. Él no murió por casualidad. He didn't die just because. A él no lo mataron los romanos, No, Romans didn't kill tampoco him, los judíos. nor the Jewish people. Él dio su vida He gave his life porque era plan y propósito. because it was a plan and a purpose. Si él no moría, If he wouldn't die, usted y yo no nacíamos. you and I wouldn't be born. Si él no moría, If he wouldn't die, todos nosotros nos íbamos al infierno. all of us would have gone to hell. Pero el plan de Dios But the plan of God era entregar a su hijo. is to give his only son. Ahora, cuando usted se pone a pensar eso, Now, if you think of this, pregúntese esto. ask yourself ¿Qué this. estoy haciendo yo What am I doing para honrar ese sacrificio to honor perfecto? this perfect sacrifice? ¿Qué estoy haciendo yo? What am I doing? ¿Solamente usándolo como una tarjeta verde Just using it like a green card? para cada vez que me equivoco? So every time that I am wrong ¿O lo uso or that I use it como un acceso y una llave like an access or a key para llegar a Dios? to get to God? Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the truth, the way, and the Nadie life. va al Padre No one goes to the si Father no es por mí. if it's not by me. Es un acceso. It's an access. A través de Jesús Through Jesus, nosotros podemos llegar al Padre. we can get to the Father. ¿Cuántos están aquí en esta noche? How many of you are here tonight? Y es por eso And that is why que usted that you necesita need a Cristo Christ todos los días de su vida. every day of your life. Yo necesito a Jesús. I need Jesus. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you can say glory to the ¿Cuántos Lord? dicen gloria a Dios? How many of you can say glory to the Lord? Romanos 5:19 dice, Romans chapter 5:19 porque así says, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo Jesús Jesus Christ nos hizo justos made us just delante de Dios. in front of God. El diablo The devil saca tu archivo takes out your things, donde están escritas todas las cosas where all of the things are written que about tú you, hiciste mal. or what you did wrong. Hello. Hola. Pero parece ser But it seems like que cuando va a leer that when he's going through the things, aparece el gran abogado, it seems like there's a big lawyer there, Jesucristo. Jesus Christ. Y cuando el diablo te quiere acusar delante And de when the devil wants Dios, to accuse you in front of God, Jesús se para delante Jesus stands in front, y de sus manos empiezan a correr esas gotas de sangre and from his hands the blood is pouring down,
Y cuando empieza a tomar los papeles, And when he starts taking those papers, comienzan a mancharse en esa he sangre starts getting together with spots of blood, y se mancha de tal manera and he gets all together que cuando el Padre agarra tu archivo, that when the Father gets your lo portfolio, único que puede ver es la sangre de Cristo. only thing he can see is the blood of Christ. Si alguno está en Cristo, If someone is in Christ, nueva criatura a new es. creature it Las is. cosas viejas pasaron. All things are Y done, aquí todas son hechas nuevas. and now all things are made new. Dios dice, God says, yo quiero redimirte I want to redeem you para que tú seas so you can be mi hijo, my son, mi hija. my daughter. La sangre de Cristo The blood of Christ no se derramó didn't pour down para que cantemos aleluya nada más, so we can just sing para que hallelujah, nos reunamos los so domingos. we can just get together on La sangre Sundays. de Cristo The blood of Christ se derramó God poured down para milagros, for miracles, para sanidades, for healings, para prodigios, for wonders, para rompimiento, for breakness, para liberación, for deliverance, para enriquecerte, to make you para well, darte vida. to give you life. ¿Cuántos están acá en esta noche? How many of you are here tonight? Mire esto, And look at this. hoy me llena el corazón de alegría. It makes my heart happy. Recibo un mensaje de alguien I received a message from ahora cuando someone venía para la iglesia, ¿no? when I was on my way to church. Y te bendigo, hermano, porque hoy nos tenemos que bendecir unos a otros. And I bless you today because we got to bless one another. Gloria a Dios. Glory to the Lord. Yo también bendije a aquel que me bendijo. I also bless the one that blessed me. Pero mire qué tremendo. But see how tremendous this is. En esta semana In this week, le llaman la Semana Santa. they call it the Holy Week. Pregunto, And I ask, hay 52 semanas en el año. there's 52 weeks on the whole Hay year. una santa. And then there's only one ¿Y las holy. demás qué son? And what are the others? Viernes Santo, It's a Holy Friday, Sábado de Gloria, Saturday of Glory, Domingo de Pascua. Sunday of Easter. Déjame decirte algo. But let me tell you something. 52 semanas santas 52 holy weeks tenemos que vivir. we need to be living. No una Not just one, y 51 desgraciadas. it has to be 51. Amén. Amen. Somos el pueblo de Dios. We are the nation of God. Somos llamados a ser santos. We have been called to be La holy. Biblia dice The Bible says en Efesios, el versículo que leímos, in Ephesus, the verse that we que Él nos read, llamó that He called us para ser santos, to be holy, para que fuésemos primicias so we can be first de fruits sus hijos, of His children, de sus criaturas. of His creatures. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Entonces, Thereof, Semana Santa, Holy Week, la gente no come carne, people don't eat meat. come pescado. They only eat fish. La gente, vamos a decir, prende velas, They say they turn on candles, hace largas oraciones, they do long prayers, caminan, they walk, lloran, cry, van a la procesión, they go to processions, van a misa. they go to prayer. Solo esa semana. It's only that week. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Pero salen But they go out y siguen fumando, and they still drinking. siguen adulterando, They still siguen adulterating. con la amante, They still with that siguen sin. yendo al casino, They still see going to the siguen casino. robando, Stealing, siguen mintiendo. lying. Pregunto, Now I ask, ¿de qué Semana Santa me están hablando? what Holy Week are you talking to me about? Es solo un ritual It's just a ritual y una máscara religiosa, and a religious mask. que es como un calmante That is something that calms you down cuando alguien tiene dolor. when someone has pain. Solo te calma el dolor por un rato, It only calms the pain for a little pero tu bit. pecado permanece sobre ti. But your sin is still upon you. Y a nosotros nos dicen locos And they call us crazy porque tenemos 52 Semanas Santas. because we have 252 holy weeks. Porque Jesús está cada semana esperándonos. Because Jesus is every week waiting for us. Y porque como caminamos nosotros con Él, And since we walk with Him, tenemos que ser santos. we need to be holy. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Entonces, Thereof, pregunto, I ask, ¿es malo comer carne en Semana Santa? is it bad to eat meat on Holy Week? Toda una costumbre It's just something, just a y una custom estructura religiosa in a religious structure que ha sido montada por años. that has been put down for weeks, for years. Cuando yo fui una vez When I went once a un bautismo, to a baptism,
ese bautismo That baptism, en la iglesia estuvo bonito. the church, everything was nice. Pero después de la iglesia, But after the church, llegamos a la fiesta we came to the party. y había vino, There cerveza, was wine, baile, alcohol, dancing, fiesta, cigarro, parties, cigars, todos los vicios que quiera. everything. Y un bebito chiquito así, And there was a little baby like this. lo bautizamos para Dios. And he was baptized Pero for acá God. abajo, But down there, siga el baile, siga el baile. the dancing was still going on. Pregunto, Now I ask, ¿qué estamos dándole al hijo? what are we giving to our son? Por un lado, By one lo side, llevamos a los ídolos. we give it to the Por idols. otro lado, For the other, llamamos a los demonios. we call the demons. Y supuestamente And supposedly, somos cristianos. we're Christians. Hello. Hola. Hay muchas cosas There's so many things que nosotros tenemos que aprender. that we need to learn. Jesús dijo, Jesus said, acercaos, get close. acercaos, Get close. acercaos. Get close. Él te está llamando. He is calling you. Tal vez tú tienes un familiar. Maybe you have a family Yo member. fui católico por muchos años. I was Catholic for many Usted me years. pregunta por qué fui católico. And you ask me why I was Catholic. Porque mi papá era católico. Because my dad was ¿Y Catholic. por qué mi papá fue católico? Why my dad was Porque mi Catholic? abuela era católica. Because my grandmother was Y Catholic. así sigue la cosa, And para that's how arriba. it goes on and on and on. Pero un día, But one day, tuvimos un problema we had a problem que no lo solucionó la religión. that was not get well by the problem. Que no llenó el vacío de nuestro corazón. That it fulfilled the Ni happiness los in our hearts. santos, ni los sacerdotes, Not even the priest, ni las imágenes. nor the images. Y necesitamos un encuentro And we needed an encounter, verdadero a real con encounter el Hijo de Dios. with the Son of God. Y alguien me habló And someone speak to me de que Él era real, that he was real, de que Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. that he gave his life so we can have Y life. cuando tuvimos ese encuentro, And when we had that encounter, nuestra vida cambió. our life was changed. ¿Cuántos están acá en esta noche? How many of you are here tonight? Tú no necesitas una religión. You don't need a religion. Tú no necesitas una religión. You don't need a religion. Tú necesitas What you need el sacrificio perfecto. is the perfect Tú sacrifice. necesitas You need a Jesús. to Jesus. A Jesús. Jesus. Vamos. Aleluya. Hallelujah. Primera de Juan capítulo 1, First of John chapter 1, versículo 10, verse 10 dice, says, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decir esto, hermano. this is what this means. Usted y yo no podemos decir que no hemos pecado, You and I cannot say that we have not sinned, porque entonces le hacemos mentiroso a Dios. because then we make God as a liar. Aunque el pecado de Adán pasa de generación en generación, Even though Adam's sin comes from generation to infectando generation, todo hombre touching every man, a través de la obediencia y Through- el through sacrificio the sacrifice and obedience de Jesús, of Jesus, podemos nosotros we can no solo librarnos de este pecado, not only be deliverance from this sino sin, de todo pecado but from all sin que pudo haber infectado nuestras vidas. that could infect our lives. ¿Para qué? For what? Para dejar a nuestros hijos To leave our children una generación limpia. a clean generation. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Por eso And that is why tenemos que entender, we need to understand, por eso que dice la Escritura, that's what the scripture says, que Él se dio a sí mismo. that he gave his own Él self. se dio a sí mismo He gave himself por nosotros by us, for para us, redimirnos to redeem us de toda iniquidad. from all iniquity. ¿Usted sabe lo que es iniquidad? You know what is iniquity? Quiero que entienda. I want you to understand. En Tito capítulo 2 versículo 14 Titus chapter 1 verse dice 14 esto: says, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora mire esto. Iniquidad iniquity es una palabra is a word que usted tiene que entender. that you need to understand. Iniquidad es pecado que permanece por generaciones. Iniquity is a sin that stays for Vamos a decirlo generations. así. Let's say it this way. Todo pecado que usted no quiera cambiar All sin that you don't want to change se arraiga a usted will come to you. y se convierte en una iniquidad. And it will make us an Son pecados iniquity. repetitivos. Those are sins that get Usted no together peca again. por omisión, Maybe for ambition,
Usted no peca por comisión. You don't sin for ambition. Usted peca porque ya sabe lo que está haciendo. You sin because you already know what you're doing. Entonces, And thereof, escuche bien, listen. la iniquidad The iniquity se transfiere. transfers. ¿Por qué? Why? Porque es vamos a decir, como el cerebro de su vida, Because it's like the brain of your el life, disco duro de todo lo que usted vivió, the hard disk of everything that you es live transferido. is transferred. Por eso es tan importante And that is why it's so important que lidiemos con esas áreas that we need to deal with those que no areas son difíciles cambiar. that are hard for us to change. ¿Cuál es la suya? What is yours? Pregúntese usted. Ask yourself. Pablo decía, Paul used to say, todos los días all of the days crucifico mi carne. I sacrifice my flesh. Todos los días. All of the days. ¿Por qué? Why? Porque la carne Because the flesh todos los días quiere levantarse. every day wants to stand up. Todos los días esa iniquidad Every day that iniquity querrá ganarte. is going to want to win Todos los you. días. Every day. Pero ¿sabe qué? But you know what? Nosotros Us hemos vencido have overcome por la sangre de Jesucristo. by the blood of Jesus Vamos a darle Christ. un aplauso al Señor. Give a big hand of applause to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Hechos capítulo 10, Acts chapter 10, versículo 43. verse 43. Ya voy a terminar. Dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora mire esto, And now look at this. el diablo The devil conoce knows que usted es perdonado. that you have been forgiven. Hello, Hola. esto lo va a cambiar a usted This will change you, totalmente la perspectiva para siempre. the whole perspective in you Quiero que me forever. miren, mírenme. And I want you to see me. El diablo The devil sabe knows lo que produce that produces la salvación, the salvation. pero But hay cosas que usted no sabe. there's things that you do not know. Y como hay cosas que usted no sabe And since there's things that you do y not usted know ignora, and you ignore, el diablo usa esa ignorancia the devil uses that para ignorance aventajarle, to take advantage para of, ganarle. to win you. Entonces, And thereof, ¿cómo trabaja el diablo? how does the devil work? El diablo trabaja por medio de la acusación. The devil works by the accusation. Entonces, And thereof, él te está acusando he's accusing you de lo que Dios ya te perdonó. of what God has already forgiven you. Pero But como tú no sientes perdón o no Since te sientes perdonado, since you don't feel that you have been el forgiven, diablo aprovecha y te acusa más. the devil takes advantage of you and Y takes te more blame. acusa más. And he blames more stuff Y on te you. condena más. And he condemns you Y more. así And that's how it is. debilita a su pueblo And how he's made his people poor. para que no adoren a Dios. So they wouldn't praise God. ¿Quiere que le diga algo? And you want me to tell you something? Cuando usted venga a la casa del Señor, When you come to the house of the Lord, si usted tuvo un pecado, if you had a sin, si usted peca, if you sin, usted tiene a Cristo. you have Christ. Si usted se arrepiente, Él lo perdona. If you have repentance, he will forgive you. Pero tenga cuidado But be careful, que ese pecado because that sin no le traiga consecuencias. will not bring you to you any Porque mire consequence. cómo trabaja el pecado. Because this is how the sin works. El pecado The sin en sí within no es solamente de orden espiritual, is not from spiritual order only, sino también de orden natural. but also from natural order. Entonces, Thereof, muchas veces a lot of times usted es perdonado, you are forgiven, pero las consecuencias but the consequences son trágicas. are very tragic. Por ejemplo, By example, vamos a decir, let's speak about something. una persona A person cayó en adulterio, was in adultery. se arrepintió, He got repented. Cristo lo perdona, Christ forgave him. pero a causa del adulterio, But because of adultery, consecuencia, consequences, perdió su matrimonio. he lost his marriage. ¿Por qué? Why? Porque su esposa no lo perdonó. Because his wife didn't forgive him.
¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Cristo te perdonó, Christ forgave you, pero las consecuencias son caras. but the consequences are hard. ¿Cuántos están acá en esta noche? How many of you are here tonight? Por ejemplo, By example, una persona a person roba un banco, that steals a bank, viene, he comes se arrepiente, and he gets repented, Dios lo perdona, and God forgives him, pero ahora lo agarra la justicia, but now justice lo comes, echan a la and cárcel. they put him in jail. ¿Qué pasó? What happened? El pecado fue perdonado, The sin was forgiven, pero las consecuencias del pecado but the consequences of the sin son las que están sufriendo hoy en día. are the ones that are suffering Por eso nowadays. antes de pecar, That's why before sinning, usted piense las you consecuencias. need to think about the Recuerda consequences. que Cristo te va a perdonar cualquier pecado God will forgive you any sin si te arrepientes de verdad, if you repent yourself for pero las real. consecuencias But the consequences son graves. are bad. ¿Cuántos están acá en esta noche? How many of you are here tonight? Por eso es tan importante That is why it's so important entender to understand el sacrificio that the sacrifice, perfecto. the perfect de Jesús. sacrifice of Jesus. Póngase de pie en esta noche. Stand on your feet tonight. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, versículo 1 verse 1 al 4. to 4. Quiero que todos me miren, por favor. And I want you for all of you to look at me. Antes de irnos, Before leaving, vamos a llevarnos en nuestro corazón we need to take in our heart una palabra a word para caminar to walk durante estos días through all these days de incertidumbre, of things that are happening, de rumores de guerra, of rumors of wars, de temor, of fear, de que no sabemos qué va a pasar. where we don't know what is going to Pero happen. déjame decirte algo. But let me tell you something. En el último tiempo In the last times, no nos salvará el dinero, the money will not save no nos us, salvará la sabiduría, wisdom will not save us, no nos salvará nuestra casa, our house will not save no nos us, salvarán nuestros amigos. our friends will not save us. Solo en Cristo Just Christ. estamos seguros. We are secure. Solamente Cristo Just in Christ es nuestro Redentor. is our Redemptor. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Hebreos Hebrews es un libro is a book que está escrito that is written para la palabra hebreos, para los hebreos. to the Hebrew people. Pablo Paul está instruyéndolos is introducing porque them ellos tenían culto a Moisés, because they had services to Moses, culto a los ángeles, services to the angels, y ellos tenían todo lo que era la ley y los profetas. and they had everything about laws and the prophets. Pero Pablo está introduciéndolos But Paul is introducing a them un sacrificio perfecto, to a perfect sacrifice. a un sacrificio perfecto. To a perfect sacrifice. Y él está diciendo, And he is saying, porque la ley, because the law, teniendo sombra, having something, my God, sombra shadow, de lo que hay de venir. Mire, of what is about to come. cuando usted ve la sombra, When you see the shadow, usted no ve la imagen, you don't see the image, pero sabe que hay alguien, but you know there's someone there. ¿sí o no? Am I right? Ahora ya no tenemos la sombra, Now we don't have a shadow ahora no tenemos more. la presencia. Now we have the presence. Oh my God, yo no sé cuánto están entendiendo. I don't know how many of you are understanding this. Antes teníamos la sombra, Before we used to have the shadow, ahora tenemos la presencia. and now we have the presence. La sombra indicaba The shadow means que algo venía, that something was que coming. algo venía. That something was Pero coming. ahora ya no tenemos la sombra, But now we don't have the ahora shadow. tenemos la imagen, Now we have the image. la imagen The de Dios image of God a través de su Hijo Jesucristo. through His Son Jesus Y ahora Christ. And now, ya la sombra now the shadow no es algo que habría de venir, is not something that was about to sino come,
que ahora But now se hizo visible. was made visible. Oh my God. Por eso, And that is why él le dice a los hebreos he says to the Hebrews que la sangre that the blood de los sacrificios que se ofrecían from the sacrifice that were no son offered perfectos. are not perfect. Porque si fueran perfectos, Because if they would have been perfect, entonces no tendrían que volverse a ofrecer. then they wouldn't be able to offer themselves again. Pero sin embargo, But thereof, cada año every year, había que volver a ofrecer they had to do offering again. en expiación por perdón de los pecados. The expiation of the Ahora forgiveness of mire sin. esto. And now look at this. Si un simple animal limpio If an only simple clean animal podía cubrir el pecado de una nación, could cover the sin of a nation, ¿cuánto más how much more la sangre the blood de Cristo Jesús of Jesus Christ puede limpiarnos that can clean us de todo pecado? of all sin? ¿Cuánto más How much more la sangre del sacrificio perfecto of the perfect nos sacrifice puede limpiar could clean us de todo of pecado all sin para presentarnos to justos present us all together delante de Dios? and just in front of God? Hermano querido, Dear brother of mine, ¿quiere que le diga algo? you want me to tell El you diablo something? lo tiene engañado en la acusación. The devil keep you into a Pero cuando lie. el diablo te acuse, And when the devil is accusing tú you, dile, you tell him, Satanás, Satan, si es verdad if it's true, todo lo que tú dices de mí, everything you say about me, pero sabes una cosa, but you know something? yo ya fui I justificado was already por justified la sangre de Jesús. by the blood of Jesus. Ahora, And now, lo único que quiero the only thing I es want ver is to see su gloria. His glory. Oh, yo siento al Espíritu Santo. Y por eso And that is why dice la Escritura the scripture says que la sangre de estos animales that the blood of these animals no podían couldn't redimirnos. redeem us. Por eso, And that is why en el versículo, capítulo 10, versículo 18 dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe qué está diciendo Dios? you know what God is saying? Que Cristo That Christ es el sacrificio is the sacrifice perfecto. that is perfect. Diga conmigo, Say with me, Jesús Jesus es. is. No, pero dígalo con ganas, hermano. Say it loud. Yo siento una presencia de Dios. I can feel the presence of God. Oh Dios, yo siento que ángeles están en este lugar. I can feel the angels are in this place. ¿Saben por qué muchas veces no vemos los ángeles? You know why so many times we cannot see angels? Porque todo el tiempo Because all the time ignoramos que existen. we ignore that they exist. Y usted no puede ver And you cannot see lo que usted ignora. what you ignore. Usted tiene que entender You need to understand que existen that they exist y están al lado nuestro. and they're on our side. Y usted los puede ver. And you can see them. Lo vieron los profetas. The prophets saw them. Lo vieron los antiguos. In the Hoy old en ones. día hay gente que vio los And ángeles. there's people that nowadays saw the angels. ¿Por qué usted no los puede ver? Then why you cannot see them? Porque está Because you are bajo la ley. under the law. Pero Dios But God dio a su Hijo gave His Son. para que ahora So now ya no andemos bajo la ley, we don't be under only a law, sino but bajo la gracia. to be by the grace. Levante su mano en esta noche. Raise your hand in this night. Levante su mano. Raise your hand. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Hay mucho más para There's so much more to give poder compartir. that I can share. Wow, tengo tanto para dar sobre este tema, So much about this theme, pero los dejo con este versículo. but I will leave you with this verse. Sabiendo que fuiste rescatado, primera de Pedro 1:18. 1 Peter 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos
y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, sabiendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y escuche, Listen. y esta es la palabra del Señor, This is the word of the Lord, que por el Evangelio that by the evangelism os ha sido it has been done. anunciada. Announce it. Levanta tu mano. Now raise your hand. Señor, gracias en esta noche. Lord, thank you in this night. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Oh Dios, en esta noche, tú eres el sacrificio perfecto. Tú eres quien purifica nuestras almas. Tú eres quien nos limpia de pecado. Tú eres quien nos justifica. Oh Señor, en esta noche, a ti te adoramos. A ti te bendecimos. En el nombre de Jesús. Yo quiero que en esta noche, Señor, tú toques cada vida. Tú bendigas cada corazón. Yo quiero que entregues tus cargas hoy al Señor. Preocupación, temor, dudas, luchas, cargas, acusación. Él es la fuente. Él es la fuente. Padre, desciende en esta noche sobre cada uno. Desciende, desciende, desciende. Y libra a cada uno, Señor. Que toda duda sea removida. Que todo temor sea removido. Y que podamos salir de este lugar llenos de gozo, llenos de alegría, fortalecidos en ti. Señor, dale fuerza al cansado. Multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Sana al enfermo. Levanta al caído. Te pedimos que en esta noche, Señor, todos salgamos de este lugar con una visión diferente. Agradecidos por ese sacrificio perfecto que hiciste tú en la cruz. Por ese sacrificio perfecto que nos justifica, que nos limpia, que nos levanta. Señor, yo declaro que los próximos días serán gloriosos. Yo declaro que los próximos días serán llenos de bendición. Y declaramos, Señor, que toda acusación del diablo es removida en esta noche. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Y amén. Y amén. Vamos. Denle un aplauso al Señor.